En este video voy a hablar del plejo braquial, sus ramas y su importancia. Básicamente, el plejo braquial es una interconexión de nervios que se generan a nivel de las raíces cervicales para poder dar las ramas terminales que van a dar toda la inervación del miembro superior. Entonces, el plejo braquial se compone por ramas que se generan de las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces comenzamos con la primera parte, que son las raíces. Pueden haber ciertas contribuyentes, por ejemplo, puede haber en algunas ocasiones contribuciones de C4 o en algunas ocasiones pueden haber contribuciones de T2. Es ocasional, se ve en el 5% de la población. Estas raíces van a generar troncos. Entonces, se van a combinar y van a generar troncos. Un tronco superior que va a ser rama de C5 y C6. Un tronco inferior que va a ser rama de C8 y T1. Y un tronco medio que va a ser rama únicamente de C7. Previo a la formación de esos troncos salen ciertos nervios. Directamente de la raíz C5 sale el nervio dorsal escapular. Entonces acá voy a poner una D y una E. Nervio dorsal escapular. ¿Por qué es importante? Este nervio inerva a los romboides y al elevador de la escápula. Entonces un daño a nivel de la transición entre la raíz C5 y el tronco superior nos puede generar un daño del nervio dorsal de la escápula. Este nervio nos puede ayudar a diferenciar un daño de la raíz o un daño a nivel del tronco. Y entre las raíces C5, C6 y C7 va a salir el nervio torácico largo que inerva al músculo serrato anterior. También importante porque nos puede ayudar a determinar si esa persona tiene un daño a nivel de los troncos o a nivel de las raíces. Sin embargo, es importante recordar la paradoja sensitiva y que en muchos casos, porque el ganglio de la raíz dorsal está afectada, el ganglio de la raíz dorsal está afectada previamente en daño de las raíces, vamos a tener las neurocondiciones sensitivas normales cuando hacemos un plejo braquial o cuando pensamos en una plexopatía braquial, para ser un poco más conciso. Luego de eso, estos troncos, vamos acá, estos troncos van a generar dos divisiones. Una división anterior, cada uno va a generar una división anterior y una división posterior. Entonces, este tronco superior va a generar una división anterior que va a ser, supongamos que estas rojas, y estos troncos también anterior, medio y posterior, digo superior, medio e inferior, nos van a generar unas divisiones posteriores. Entonces así se vería técnicamente. Y estas divisiones se van a generar unos cordones. Entonces vamos a tener un cordón posterior final y vamos a tener un cordón lateral y un cordón medial que van a venir de estas divisiones anteriores que dije previamente. Entonces, lateral y medial y posterior. ¿Y qué sería lo importante acá? De esta división medial, al final de ese cordón medial, vamos a generar
los nervios cubitales como tal, sería como tal la rama final de este cordón lateral. La rama final más importante va a ser el nervio musculocutáneo. Entonces acá más que todo vamos a estar viendo el flexor cubital del carpo, vamos a estar viendo los músculos intrínsecos de la mano, vamos a estar viendo el primer interóseo, vamos a estar viendo el flexor profundo de los dedos, sobre todo cuando inervan el cuarto o quinto dedo. Y en este caso vamos a estar viendo sobre todo cuando hablamos del músculo cutáneo, del bíceps braquial, del músculo brachialis, del coracoraquial. Y esta división posterior nos va a generar dos grandes nervios. El axilar, que va a inervar al músculo deltoides, y el radial, que nos va a inervar a todos los músculos extensores del miembro superior. Tríceps, extensor común de los dedos, extensor índice, el extensor del primer dedo, entre otros. Y entre la unión de estos cordones mediales y laterales se va a formar nuestro nervio primordial del miembro superior, que es el mediano, que nos va a dar toda la inervación de los músculos de la región tenar, excepto el aductor del primer dedo, y que nos va a ayudar a dar la inervación de los músculos flexores del carpo. Entonces ahí va a estar el flexor carpi radialis, bueno, excepto el carpi ulnaris. Va a estar el flexor carpi radialis, va a estar el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del primer dedo, entre otros. Eso sería lo primordial entre sus ramas principales. Luego de eso vamos a ver que hay otras ramas que podemos ver. Entonces, de este tronco superior vamos a tener ramas que no van a tener mucha importancia en el caso del electrodiagnóstico. Verdaderamente no los vamos a ver, sino que los vamos a ir mencionando. Entonces, primero, el nervio subclavio, y me retracto, si había un importante, que era el nervio supraescapular, que podemos ver por medio de una neuroconducción en el músculo supraespinoso. Entonces, recordando que se tiene que hacer con aguja, entre otras. ¿Qué hay que ver adicional? Hay que recordar, como dije previamente, que las neuroconducciones sensitivas son muy importantes para poder determinar si tenemos un daño en el plejo o un daño en la raíz. Por eso tenemos que ver las ramas sensitivas que salen del plejo. Entonces, ¿qué quiero decir yo acá? Vamos a tener del cordón medial un nervio cutáneo medial del brazo. Entonces, estos nervios cutáneos son muy importantes para poder determinar posteriormente si vamos a tener una plexopatía o no. Cuando tenemos una duda muy importante, pues muchas veces no es necesario. Entonces, acá el nervio cutáneo medial y este cordón lateral, el nervio cutáneo lateral. Y esos serían como tal los nervios de importancia que necesitamos en el electrodiagnóstico, que vienen del plejo braquial, y una explicación sencilla de qué es el plejo braquial, cómo se interconectan los nervios y cuáles son sus ramas terminales. Espero que haya quedado claro.